Buenas tardes, nosotros Daniel Roballo, Eliana Patarro y Sebastián Beleño venimos a presentarles el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil o del cromosoma X es la principal forma hereditaria de retraso mental. Como causa, hay un retraso mental atribuido a una anomalía genética identificable. Esta causa que haya un efecto en el gen del retraso mental, que es el cromosoma X frágil 1, FMR1. El síndrome de X frágil está causado por la expansión de las repeticiones de citocinas y guaninas. Esta expansión anormal hace que haya una metilación y se silencie transcripcionalmente el gen FMR1, lo que da lugar como a la reducción y pérdida de la proteína del X frágil, que es necesaria para la maduración sináptica y la plasticidad, que pues son esenciales para el desarrollo intelectual. Bueno, en cuanto a los síntomas, el primero es la inteligencia y el aprendizaje. Pues estas personas pueden tener problemas de funcionamiento intelectual, pueden tener trastornos del aprendizaje o problemas con matemáticas, discapacidad intelectual. También se les puede afectar la capacidad de pensar y razonar. Estas personas también pueden tener trastornos de atención o hiperactividad, también ansiedad y procesamiento del lenguaje. En cuanto a las características físicas, la mayoría de los bebés pues no presentan ningún rasgo físico, pero a través de los años la cara se les empieza a estrechar, tiene una cabeza grande, orejas grandes, las articulaciones son más flexibles, tienen pies planos y una frente muy grande. En cuanto al comportamiento social y el emocional, estos niños a veces pueden tener miedo o ansiedad en situaciones nuevas, no les gusta tener contacto visual con las personas y pueden ser tímidos con gente nueva. Con el habla y el lenguaje, pues estas personas a veces pueden no tener claridad al hablar y pueden tartamudear. Y por último tenemos la sensibilidad, que las personas con X frágiles molestan ciertas sensaciones como las luces muy brillantes o los ruidos muy fuertes. En cuanto a la prevalencia, las personas que sufren de X frágil pueden ser tanto hombres como mujeres, pero al ser una enfermedad que está ligada al cromosoma X, se da más en hombres. Entonces dice que uno de cada 4.000 hombres sufre de X frágil y uno de cada 8.000 mujeres sufre de X frágil. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pues pueden ser muy variables. Sin embargo, pues la característica principal es la discapacidad intelectual moderada o grave. Y esta es una de las enfermedades más comunes intelectuales, seguida del síndrome de Down. Es importante invertir en entender esta enfermedad porque a pesar de que es la segunda causa más común de incapacidad intelectual, sigue siendo bastante desconocida para la sociedad en general. Esto se debe a que el síndrome tiene un consejo genético bastante complejo debido a su forma de herencia y variedad fenotípica que lleva a que ningún paciente sea igual a otro. Cada persona desarrolla un grado de discapacidad intelectual distinto, así también como sus patrones de comportamiento. Adicional a este síndrome se asocia al fenómeno de la anticipación. Esto lo que quiere decir es que hay un aumento de la gravedad de los síntomas en las sucesivas generaciones. Por último, no existe una cura, por lo que pues realmente entender a mayor profundidad el X frágil permitiría poder brindar indicaciones, pautas y mejorar el tratamiento de aquellas personas que padecen esta enfermedad. Se sospecha que es heredable porque se expresa de generación en generación. Esto se ve o se observa al ver los patrones de comportamiento generacional. Por ejemplo, en la diapositiva que se observa el cuadro de Pedigree se ve que se expresa mayormente en hombres, por lo que se denomina que está ligada al sexo. Sin embargo, el árbol genealógico de las familias afectadas no encaja en un patrón mendeliano, pues se comporta como semidominante ligado al X, con la particularidad de que a medida de que pasan las generaciones, la afectación de los varones es mayor, es decir, que tiene agravamiento genético. Esto se observa al contrastar la generación 4 con la generación 5. Respecto a las mujeres, suelen ser portadoras sanas, sin embargo, pueden presentar ciertas sintomatologías de acuerdo al grado de mutación del gen. De lo anterior tras la observación de detalles como la transición de 3 a 6, donde vemos una herencia hembra-macho, y la descendencia de 6, donde vemos una no herencia macho-macho y una herencia
macho-hembra, y finalmente la descendencia de 7 y su transición de 7 a 1 a 2 y a 3, donde encontramos una herencia parcial hembra-hembra y una herencia repetida hembra-macho, podemos cercar una dependencia del sexo, definiendo la herencia como semidominante y ligada al cromosoma X. Finalmente, en métodos de identificación del gen especificado, encontramos que anteriormente se recurría a la observación con microscopios de luz en busca de alteraciones físicas del cariotipo, más específicamente estrechamientos del brazo largo del cromosoma X en la banda 27.3. Por otro lado, y con mayor prevalencia en la actualidad, encontramos métodos moleculares que emplean primers para el gen FMR1, que buscan la ampliación de la región conocida de mutación, siendo este el test médico vigente para el diagnóstico.